Estamos acá con Maru Falcini, Mariela Falcini, que es colega, que es decodificadora como yo, que es consteladora como yo, las dos unimos las dos herramientas. Ya que voy a ponerte, Maru, en la pantalla para que nos veamos las dos. Ahí está. ¿Cómo estás, Maru? Ahora sí, todo bien, Lisa, si vos. Bien. Gracias. Ahí probé y se escucha y se ve todo bárbaro, no te dije. No te dije antes, se Buenísimo. ve todo bárbaro. Bueno, estamos acá en este espacio íntimo porque primero pensamos en hacer un vivo de Instagram. Yo le contaba a Maru que estoy un poco reacia al Instagram, a ese formato, y dije, vamos a probar por acá. Vamos a hacer una videollamada entre las dos, a charlar de esto que nos convoca hoy, que tiene que ver con los hijos, y desde esta mirada que tenemos las dos, y bueno, y después lo vamos a subir, pero es una charla entre amigas. Charla, mate y charla. Está Vamos bueno. a hablar de los hijos. El título de este video grabado es ¿Y si el síntoma de tu hijo no es suyo? Que es algo que en la decodificación siempre es la primera respuesta, ¿no? Cuando alguien te escribe, salvo que sea un hijo grande, cuando alguien te escribe preocupada por su hijo, por su hija, eh, sobre todo si es chiquito, el que viene a consulta, la que viene a consulta es la mamá, no es el niño, es a través de la mamá que vemos, ¿no? Pero esto puede también, lo podemos mirar desde todas las edades, porque siempre un hijo va a ser un espejo, siempre va a ser algo que tiene que ver con nuestra historia, y esto no quiere decir desde la culpa, ¿no? No es que es culpa nuestra lo que le pasa, pero sí que es un espejo. Entonces, cuando alguien nos escribe, la que viene a decodificar es la mamá o el papá, en el caso que sea el papá el que nos escriba, salvo que el hijo ya sea mayor y quiera hacer el movimiento. Perdón, hablando de esto de las edades, también es que como papás somos muy sanadores, entonces tengan la edad que tengan nuestros hijos, siempre podemos estar haciendo algo para ayudarlos. ¿Sí? Y para mirar, dar vuelta al espejo y decir, bueno, esto es mío, es mi hijo, y esto de vuelta no es de la culpa, pero esto es mío. Yo siempre voy por ahí. Más de la culpa, empezar a hacerlo, como darlo vuelta, ¿no? Y ver lo que pasó realmente, y mirarlo con amor y sin juicios, ¿no? Ujú. Sí, hacer ese movimiento, hacerlo, depende de lo que el niño o la niña esté atravesando, hacer los dos movimientos. Si hay algo físico, bueno, sí, hay que ir al médico, hay que hacer todo lo que corresponde desde la materia con los pies en la tierra. Y sí, después usar estas herramientas para mirar el otro lado, ¿no? Para como correr el velo, digo yo siempre, y ahí está la Michi. Se ve la orejita, aparecen ellos. La escuchó hijo y dijo, acá estoy. Me pasa todas las sesiones, empezamos Sí, a hablar ¿no? y ella, Bueno, esto también, de paso, está bueno decir que también los animalitos para nosotros son hijos simbólicos. Eso sí que decodificado. Montones de animalitos he decodificado a través de su. sí, 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 las mascotas siempre resuenan en algo, Sí, no funciona igual. vistos, Sí, funciona porque igual. No miré la hora, Maru, para ver. Bueno, vamos viendo. No me marca ay, acá yo la hora. No miré la hora para ver cuándo cortábamos para el Instagram. Bueno, no importa. Después lo vemos. estoy medio. Pero bueno, qué lindo esto de los gatitos, porque me trajo también esto que no lo habíamos hablado antes, de que muchas veces he decodificado síntomas de animalitos, y que también tienen que ver con lo que me pasa a mí. O sea, cuando alguien decodifica otros síntomas y en la cuarentena, en el momento después de la consulta, les pasan cosas a los animalitos, siempre les digo, bueno, ¿qué le pasó? ¿Dónde? ¿En el riñón? Que en la piel, porque también es información. Funciona igual que con También los es, hijos. también es energía que está en nuestro campo, entonces Sí. todo es info, todo llega. Todo es info. Eso es lo que aprendemos acá. Y lo primero que yo quiero traer es, para mí, la primero a mirar, y esto para la que no lo sepa, que se lo guarde, porque lo primero a mirar es la edad de nuestros hijos, ¿no? A mi hija le está pasando X situación, ya sea desde el cuerpo, desde lo emocional, desde una preocupación mía, lo que sea que me preocupe de mis hijos. Lo primero a mirar es la edad que tienen, porque esa edad que tienen ellos marca nuestra edad en ese momento. O sea, estamos viviendo de vuelta una línea de tiempo a través de la edad de nuestros hijos. Y si mi hijo tiene 10 añitos y le está pasando algo,
tengo que pensar qué me pasó a mí a los 10 añitos, porque yo estoy reviviendo mi línea de tiempo a través de la edad de mis hijos. Bueno, los que tienen varios están viviendo varias líneas de tiempo al mismo tiempo, eso te la debo a vos. Sí, Yo sobre tengo todo en las mujeres, por ahí también se ve el caso de cuando empiezan con la menstruación y demás, es un volver atrás, ujú. volver atrás. Pasó cómo se vivió en esos tiempos, como Sí, bueno, sí, somos yo siempre jóvenes. les pregunto también cómo se vivió la menstruación cuando vos eras chiquita, cómo se vivió ahora, sí, eso también trae historias. Mm. Pero bueno, lo primero a mirar para mí siempre es eso. Lo digo para la que esté ahí atravesando algo con sus hijos. ¿Qué edad empezó a manifestarse esto que le está pasando? ¿O qué edad tiene hoy que esto me preocupa? Y mirar qué pasaba con nosotras a esa edad. Y cuando digo qué pasaba con nosotras, me refiero siempre muy a lo biológico, ¿no? A historias de separación, de peleas familiares, de violencias, de abusos, de muertes, y eso incluye a los no nacidos, que cuántas veces no se sabe o no se recuerdan y está ahí esa información, y también historias que tienen que ver con, bueno, muertes reales, muertes simbólicas como esto, la separación, y bueno, esto, bien biológico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a esa edad? Porque generalmente las respuestas son bien biológicas. Después viene la emoción detrás de eso, ¿no? Pero ¿qué estabas atravesando vos a esa edad? Por ejemplo, para traerlo a mí misma, hoy mi hijo tiene 11 años. Y 11 años es la edad en la que yo me vine de Buenos Aires acá, en la que me trajeron, porque no es que me vine, sino que me lo sentí como una obligación, lo sentí como, fue un desarraigo terrible. Y, Grande, Buenos Aires, ¿eh? cambio grande, digo, de Buenos Aires para Es la acá. pérdida, para una niña es la pérdida de todo, de su casa, de su territorio, de su colegio, de sus amigos, de su familia, la que queda allá. O sea, yo lo viví como un gran drama, digamos, ¿no? Más allá de que, bueno, se hizo porque había que hacerlo, porque hoy amo vivir en Córdoba, estoy agradecida de estar acá en el río y la sierra, pero fue un desarraigo enorme, ¿eh? Y al doble de esa edad yo hice un síntoma importante que tiene que ver con la piel y con la separación. Pero bueno, hoy mi hijo tiene 11 años y están pasando muchas cosas que a mí me llevan a acordarme de lo que yo vivía ahí, ¿no? Porque no es una edad menor, digamos, es una edad importante. Y que Perdón. coincide, si vamos a abrir más líneas de tiempo, coincide con la edad en la que vino mi abuelo de Italia, por ejemplo. Mi abuelo a sus 11 años vino de Italia. También, Ah, desarraigo total y absoluto. Y yo a los 11 añitos vuelvo a vivirlo desde otro lugar, otra circunstancia que se puede decir que inclusive, obviamente es mucho menos dramática. repite. No estaba escapando de una guerra ni nada, pero Escena, pero se repiten por ahí las emociones, que es lo que sí, vamos viendo de la vida. sí, sí, la vida te da como otra oportunidad para revisar ahí. Y al doble de esa edad y al doble y al doble. Pero bueno, eso es lo primero que quería traer, ¿no? Qué importante eso, mirar la edad que está cursando tu hija, tu hijo, para ver qué les está pasando a vos. Si es una edad muy pequeña, y vos decís, ¿qué me voy a acordar de mis 2 anitos, de mis 3 anitos? Bueno, tenés que mirar el ámbito familiar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en casa? ¿Qué le estaba pasando a mamá a esa edad mía? Si podemos saber desde la información, ¿no? Después, en la consulta hay formas, hay herramientas de llegar al inconsciente para saber, pero primero desde la mente, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasaba en casa? Y de vuelta a lo biológico, muertes, separaciones, mudanzas, como esto que conté yo, enfermedades, bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Eso es lo primero que quería Sí, traer importante, la edad. mira, y por lo general también lo que yo uso mucho es qué pasó antes del síntoma, Ujú. hoy. En el O sea, presente. ponerse el síntoma en el presente y ver qué pasó antes. Por lo menos es algo que yo incorporo mucho. Después sí vemos la edad, Después vamos abriendo capitas, sí. Lo primero es el vamos presente, haciendo como la cebolla, de sí. a poco. Ujú. Sí, porque por más que mi hijo esté reviviendo algo mío de mi infancia, acá pasó algo que es parecido a lo que pasó allá, como este ejemplo que vi, ¿no? Del mío y de mi abuelo. Lo que está pasando es parecido a todo lo que pasó antes, pero hoy acá en el presente pasó algo también, obviamente sí. Lo primero a mirar, ¿no? Con los síntomas de los hijos. Pero bueno, yo me anoté un par de tips acá de cositas para guiarnos un poco. Esto ya lo dijimos, como el hijo es un espejo emocional del adulto, es un espejo de lo que a mí me está pasando también, más allá de que también es un espejo de mi infancia y todo,
es un espejo de lo que a mí me está pasando hoy también, ¿no? No puede estar separado. No, 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 porque bueno, volvemos a lo mismo. Esa energía que está en el campo y que como es adentro es afuera y más con nuestros hijos. Ujú. Y también el sistema. O sea, si lo vamos a ver más grande, así en capitas más grandes, es un espejo también del sistema. Está poniendo el También cuerpo son, también muchas veces. Cuando son enfermedades grandes, cuando son temas bien dramáticos o crónicos, está hablando no solo por mí, por mi infancia, está poniendo el cuerpo para un sistema, ¿no? Esto en constelaciones lo vemos todo el tiempo. sí, sí, por ahí con cosas de la vida cotidiana que no son tan dramáticas, pero por ahí ¿Mm? me pasa de consultas que, qué sé yo, los chicos son muy rebeldes o están súper activos y, bueno, ver qué está pasando en casa. ¿Mm? Y Sí, ahí encontrar cosas como que, bueno, en casa también se vive, están en estado de supervivencia, todos alterados, todos, y bueno, la criatura también tal, deja escapar estos síntomas que se viven en casa, que capaz que los padres por ahí, mm, como papás, no nos damos cuenta en este sentido de supervivencia que estamos viviendo y que se la transmitimos a los chicos. Y los chicos salen a la vida. sí, y supervivencia a veces es sin darnos cuenta, ¿no? En Argentina estamos muy acostumbrados a vivir en modo supervivencia desde lo económico, ¿no? En muchas familias. Entonces, eso es modo supervivencia, ¿no? No quiere decir quizás que ni siquiera que nadie pasando una situación puntual grave, ni hablar, bueno, si Por hay eso digo, por enfermo. ahí la misma Sí, y obviamente que también se suman los casos graves, pero ya la misma vida te lleva a que los chicos muestren conductas, ya sea en el colegio, con los amigos, de agresividad, de estar exaltados, de ver qué pasa en casa también. ujú. Sí, por eso, siempre estamos muy acostumbrados o estábamos muy acostumbrados a que, bueno, el chico tiene TDA o creemos que tiene TDA o tiene algún problema de conducta en el colegio o en casa, bueno, que vaya al psicólogo, que vaya al psicopedagogo. O sea, el chico es el que empieza a ir por todos lados, ¿no? Y muchos padres no hacen el proceso también de mirar, bueno, esto es mi hijo, es mi historia también y es un espejo mío y yo también tengo que hacer un movimiento, ya sea psicólogo, de codificación, lo que cada uno resuene, ¿no? Eso también Sí, pasa mucho. Por eso los padres y las madres que, bueno, que vienen a consulta por sus hijos, ya están haciendo un movimiento de esto, ¿no? De dar vuelta al espejo y decir, bueno, lo llevo a donde hay que llevarlo, pero también me voy a revisar a mí, porque esto me habla sí. de y revisarlo no solo lo va a ayudar a él, me va a ayudar a mí en algo que no estoy pudiendo ver, que lo tengo pegado acá atrás y que mi hijo me lo está como mostrando así todo el tiempo, como date vuelta, está acá. Sí, Sí, mirate y date vuelta y míralo. sí, es así. Pero bueno, a veces también, como dijiste vos, no son cosas graves ni enormes, pero sí hablan de historias grandes allá arriba, ¿no? Donde el volumen del dolor es del sistema, ¿no? De historias más grandes. Sí, eso seguro. Ni hablar de temas como el autismo, ¿no? Que es un tema también que no están acostumbrados muchas veces los padres a hacer su proceso. Es el chico el que va a todos lados, miles de terapeutas y de cosas, y el autismo es el ejemplo más grande, ¿no? Yo creo, si podemos buscar algo de que está mostrando algo del sistema, está mostrando todo lo que, todos los miedos, todos los silencios, todos los duelos no hechos, todo está muy representado en el autismo. Y a mí me parece que es un ejemplo así como bien grande. De eso sí he tenido en consulta de mamás que a mí me sorprende mucho, donde, por más que revisamos toda la historia, ya cuando empezamos a hablar de su embarazo, siempre en esos embarazos hay silencios. Siempre, siempre está muy marcado. O sea, esto que está tan a la vista del autismo en mayor o menor grado, ¿no? Depende dónde esté en el espectro. Eh, Entonces, perdón, se me está viniendo a la cabeza esto de que encontrarme con muchas personas que te dicen, "Ah, ahora porque está de moda, ajá, el autismo, el TDAH, el nivel de ansiedad, ahora porque está de moda, esas cosas antes no existían. Sí, sí existían, pero o sea, no.
Hoy está saliendo a la luz todo esto por tantas cosas que se ocultaron, que no se dijeron, duelos que no se procesaron, cosas que se fueron tapando y se siguió. Ujú. Sí, hoy se está Es hablando. moda. Hoy se está hablando, por eso antes no quiero ni saber cómo vivían esas mamás, que ni siquiera por ahí tenían una información de qué era lo que le estaba pasando al hijo, ¿no? Sí, No había nada, o sea, pero sí, eso sí es un ejemplo que puedo traer bien, bien específico, porque en eso se basa, cuando revisamos, revisamos muchas capas, como estamos diciendo. El embarazo es un momento súper importante. Si vos venís a consulta por un síntoma con un hijo, la pregunta de qué pasó en ese embarazo va a estar. Muchas veces la respuesta es, no, fue todo re lindo. Cuando empezamos a abrir, siempre aparece, porque justamente de vuelta, lo tengo acá, no lo puedo ver. sí, parto, Sí, son, sí, creo que nos marcan. Y bueno, los 6 meses antes también, antes de la gestación, lo que pasó qué ahí. fue lo que viví, cómo lo estuvo viviendo. Y por ahí son cosas que no tenemos en cuenta. Ujú. Sí, Obviamente sí, nosotros, porque hacemos video, constelaciones, pero eh, creo que son las bases fundamentales. sí, Las hoy pasan a edades, ser, sí, cosas que hoy se están viendo, que son más normales de ver, ¿no? Antes por ahí, si alguien te decía, che, pero esto tiene que ver con lo que pasó 6 meses antes de que el bebé naciera, decía, vos estás totalmente loca, si no existía, si no existía sí, ese ser. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Es el campo de información, es todo lo que pasó antes, porque desde el pasado, que las dos miradas de lo que hacemos las dos tiene que ver con esto, ¿no? De que lo que nos está pasando habla del pasado, o sea, tanto del pasado familiar, tanto la decodificación como las constelaciones, de distintas formas miran lo mismo. Esto que me pasa acá, no empezó acá, empezó más atrás. sí, mucho más atrás. Y en el autismo sí veo mucho esto, puedo recordar las últimas dos, que quizás las madres no vinieron por ese tema, capaz que vinieron por otro síntoma, pero bueno, justamente salía el tema. Pasa De la- de atender con autismo, ¿sabes? ¿Qué? No he atendido nunca con autismo. Y Chicos, sí, por ejemplo, un ejemplo que puedo traer es un embarazo que claramente, directamente fue vivido en silencio. O sea, esta mujer había quedado embarazada muy, muy jovencita, entonces había sido todo un drama familiar, porque ya tenía una hija, y ahí nomás se queda embarazada de la segunda, como le pasa a tanta no, gente, ¿no? En puerperio, que queda, bueno, queda embarazada de vuelta y lo oculta por el gran miedo, ahí está de vuelta, el miedo y el silencio, son como las dos palabras claves, ¿no? Que solemos encontrar. El miedo que tenía de que de vuelta la familia la juzgue y no saber qué hacer, estaba peleada con el papá de las nenas, sola también, ¿no? Viviendo todo esto en silencio, o sea, vivió todo ese embarazo en silencio. De hecho, todos se enteraron el día que la bebé nació. Como me duele la panza, esas historias de, bueno, y terminaron volviendo con un bebé. Bueno, eso es un ejemplo, pero siempre está esto, el gran miedo y el silencio. Obviamente que esto habla de historias que son gigantes acá arriba, ¿no? En el árbol, de historias enormes, ¿no? De silencios y de miedo, pero bueno, en el embarazo la información siempre está también. Entonces, cuando vamos a decodificar un hijo, vamos a mirar esto. Que la constelación es distinto, se muestra. O sea, aparece lo que tiene que aparecer, ¿no? Eso porque sí. también está bueno rescatar es que la solución la tenemos acá, nosotros. Mm. No es que, bueno, viene de atrás y ya es culpa de los otros, no. De la abuela. Eh, la solución siempre está en nuestras manos, que hacerlo de una manera distinta. O sea, hoy que lo podemos ver, que lo podemos eh, transitar, lo podemos vivenciar, bueno, darle una vuelta de rosca nosotros desde acá, que eso sí podemos cambiar. Ujú. Sí, tal cual, yendo nosotras a hacer el movimiento. Obvio. Y viéndolo Bueno, primero, ¿no? Viéndolo es el primer paso, pero muchas veces necesita el segundo paso, ¿no? sí, sí, pero me ha pasado, o sea, porque es como que me pasa de que quedan con que, bueno, fue culpa de los otros Claro, y no ven una este dolor no es mío, responsabilidad que uno, claro, como el este problema libro, no es ¿viste? mío. Este dolor no es mío. Libro, este problema no es mío,
que lo arreglen allá. No, no, no lo van a arreglar allá. Lo tenemos que arreglar nosotros acá, hoy, ahora, con las posibilidades que tenemos. Ahora que podemos, aparte, que tenemos las herramientas, que lo podemos hacer desde casa, tantas cosas que antes no existían, o sea, ahora podemos, sí. Y tampoco también el enojo, porque a veces a quien no le ha pasado, inclusive a nosotros, a decir, pucha, culpa de toda esta historia de miércoles que cargo, ahora me está pasando esto, me cago en los ancestros, pero no, es como vos decís, sí, es ahora, es un momento de mirarlo a vos. Tus ancestros hicieron lo que pudieron con toda esa historia. Ahora me toca a mí. No, ahora me toca a mí Mm, y puedo hacer algo. Podemos hacer algo tal cual. Otro temita que me escribí es de los síntomas. Bueno, estamos hablando ya de los síntomas. Que cuando el niño o la niña no pueden hablar, o mamá está callando algo que le duele mucho, porque acá siempre el silencio es la clave, el cuerpo habla con alergias, habla con miedos, habla con conductas, ¿no? Como este ejemplo que doy, las alergias, bueno, muchísimo, el tema de las alergias, de las otitis, eso hay muchísimo, ¿no? Dolores de garganta espontáneos, así de la nada. Mm, niños que se enferman mucho. También he visto varios casos con la tartamudez, Ajá. También miedos. Volvemos a los miedos. Y, miedo secreto. mm, hay mucho también de esto del pis en la cama, ¿no? El pis en la cama o el pis que no se puede controlar. Dicen De esos hay también, muchos también, que digamos, ¿no? Para el que no lo sepa, somos como los animalitos, entonces el pi y la caca son bien territoriales, como los animalitos marcan su territorio, de la misma forma nosotros a ¿y? nivel inconsciente. Entonces, todo lo que tenga que ver con el pis habla de temas territoriales, que no son solo del niño, generalmente, justamente como dije antes, son de la mamá o del papá, o de los dos No, o de los dos al mismo tiempo. Pero habla de algo que está pasando ahí, que tiene que ver bien con lo territorial, ¿no? Entonces, el niño manifiesta ahí con su cuerpito, con ese pichín que se escapa, y tiene que ver con algo que nos está pasando a nosotros a nivel territorial también. Y ese sí, ahora lo recuerdo ese caso, ahora que hoy pensábamos y dije, bueno, no se me ocurren tantos, pero se me van apareciendo, de una mamá que vino a es decodificar eso y que tenía que ver con algo que le había pasado a ella en el momento en que la nena empezó a pasarle esto, ¿no? O sea, en el momento que la nena empezó y nunca paró, bueno, un síntoma nunca para es porque empezó acá, donde empezó a manifestarse, pero hay algo que se sigue ahí como rumiando, ¿no? Por algo el síntoma no se va, se sigue mostrando porque nuestra emoción sigue también despierto. Y tenía que ver con algo que le había pasado a ella, a nivel territorial en su trabajo. Y ahí en cuanto a ella le pasó eso y quedó con ese enojo ahí atravesado, la nena empezó sí, con... Cuando ella lo sí, iba a pudo ver, aclarar ese territorio de que es casa, es el trabajo, todo lo que significa lo de uno. lo de Por ahí uno. nosotras hablamos que por ahí la gente Sí. no entiende. Sí, he trabajado con nenes con mamás y papás que se hacían pis, los chicos en ¿Mm? cama. La mayoría, la gran mayoría venían con sus papás, problemas con el trabajo, esto de tener que meter un poquito más de territorio, de cuidar su territorio, porque entraba gente nueva, porque empezaban a despedir gente. Y quizás eso en casa se habla, no con chicos, pero los chicos como que son muy receptivos. Sí, están ahí Y absorbiendo todo y mostrándote todo. absorben. Sí. Sí, bueno, y ahora se me viene otro caso también, que es de una mamá que estuvo trabajando la adicción de su hijo. Su hijo ya es grande, no es un niño, pero es un hombre adulto, pero bueno, con adicciones. Y ella vino muy valientemente ahí a ver si lo podía, bueno, desde ella, porque desde todo lo demás intentó todo, ¿no? Desde hace años. Y fuimos abriendo, ¿no? Esto de abrir el presente hacia el pasado y lo que fuimos revisando, por más que hicimos también esto del embarazo, de ver lo que le pasó a él cuando lo estaba gestando y demás, eh, pero revisamos su propia historia de vida, ¿no? O sea, no es que estamos mirando lo que le pasa a este hombre hoy como adulto, porque la que viene a consulta es ella. Y pasó algo muy loco en todo ese proceso, y es que, bueno,
Él tenía una adicción a la cocaína que tiene todo que ver con papá. Y, y ahí había una falta de padre que nunca estuvo, mamá se hacía cargo de todo, también se estaba haciendo cargo de esto ahora, de mirarse ella para poder ver si su hijo podía vivir bien. Y, y hasta que ella no lo integró al padre, porque ella decía, no, con él no se puede contar, nunca se contó, están separados obviamente hace años, hasta que ella no hizo el movimiento de, él está necesitando también que su padre, como pueda, esté esté de alguna Sí, forma, que también se preocupe, que también se acerque. Y bueno, obviamente, ella con toda su historia de vida, era como, no, ya sé que no puedo contar con él, y los enojos que fuimos sacando de todas las etapas de vida que ella vivió sola, ¿no? Y que tenía todos estos enojos con el papá de su hijo, hasta que no le integró realmente al padre, y un día le dijo, mira, está pasando esto, y el padre vino y habló con el hijo, no podíamos destrabar, era como que por más que tocábamos y tocábamos y tocábamos, y un montón de cosas iban cambiando a su alrededor en ella misma, por eso también por ahí venimos a trabajar algo y nuestra vida también va cambiando, ¿no? Por ejemplo, cambió a un trabajo mejor, fueron pasando un montón de cosas en ese proceso, pero hasta que ella no lo integró al padre, y el padre vino, el chico no aceptó internarse hasta ese momento, en el momento que el padre vino y ella lo aceptó en su territorio, que venga, que hable con su hijo, y ahí recién el chico hizo el movimiento de decir, bueno, está bien, me voy a internar. se Porque ordenó el el sistema, proceso. Lo integré, ¿cómo? que se ordenó el sistema, Se ordenó digo. el También sistema, pasa ¿no? por ahí él estaba ocupando el lugar del padre y También, sí, sí. Igual él estaba, obviamente, perdido con su adicción sin... pero bueno, No, no te escuché. ¿cómo? No digo que ya empezamos a abrir un montón de capas, pero Sí, viste, va apareciendo. ya cuando aparece su papá y, y se pone este orden, el hijo toma el rol de hijo. Tal cual, sí. Y se acomodó algo ahí, sí, fue un movimiento... Ah, espera que me apareció un mensajito acá. No me fijé cuánto hacía que esto habíamos empezado, pero bueno, si lo subimos a Instagram y lo estás viendo en Instagram y se corta, sabe que acá abajo te vamos a dar el enlace para que vayas a YouTube y lo sigas viendo, porque Instagram tiene un tiempo y YouTube tiene más tiempo. Así que lo vamos a dejar acá abajo para si se corta en algún momento en Instagram, te vas a YouTube y lo seguís viendo desde ahí, que es más cómodo. Así que bueno, sí, van apareciendo casos, ¿viste? Te dije, vamos a ir hablando y van a ir apareciendo. ¿Sabés qué, No Maru? te Me escuché muy gustaría bien. que hables, no, que me gustaría que hables vos de límites, que lo veo que estás posteando mucho el tema límites, límites, Y le estoy poniendo justo hablando todo de el tiempo los desorden, límites. ¿Será porque yo no los estoy teniendo que estoy y nos enfocando resuena a las dos, es en un los tema que límites? venimos hablando. Este, con mis límites, Hablando de he orden, dejado, justamente, ¿no? hablando de orden. Me pasa que, eh, viste, cuando se empieza a desordenar y uno no marca el límite, no, o no pone, no logra poner el límite, es como que todo se va desordenando. Y me estaba pasando personalmente a mí con los límites y con varias consultantes que no podíamos poner el límite, entonces dije, bueno, vamos ahí a un full, full con límites. Eh, Sí, hablando de orden, justamente, ¿no? O sea, cuando nosotros no podemos poner límites por lo que sea, por nuestra historia, por nuestro carácter, bueno, acá somos dos librianas encima. No sé si pasa en todas las librianas, pero las librianas solemos no tener mucha seguridad. Es como que vamos, no sabemos ni elegir sí, si como que por tenemos ahí entendemos acá y entendemos acá, entonces eh, el equilibrio. cuesta el equilibrio. Sí. Este, Entonces, cuando nosotros no estamos paradas en nuestro adulto, cuando no estamos pudiendo decir que no, el niño y el adolescente dicen, ah, acá estás re insegura vos, no estás parada sobre tus dos pies como la adulta que necesito que sos, ahora rompo todo, básicamente. Ay, se me cortó. te paso por arriba ahora, digo. Claro, te paso por Es arriba para que te ordenes. justamente.
que puede también justamente. resultar en síntomas distintos, ¿no? Pero más que nada tiene que ver, me parece, con las conductas, con temas conductuales. Porque el hijo está tratando, bueno, si vos no te ordenás, entonces yo me voy a poner en lugar de padre o madre, ¿no? Lo voy a hacer yo, lo voy a hacer por vos. Es más o menos eso lo que pasa a nivel sistémico. Y, eh, tan leales, como que Mm, necesitan tener esa, esa apuesta de yo me pongo en tu lugar ujú, y claro, lo hago yo, límites ellos, cosa que no está buena. no, Como, me pasa mucho a mí con un caso parecido con exigencia. Yo soy cero exigente con mis hijas ujú, esas son súper exigentes con ellas mismas. Y me ujú, dicen, lo que pasa es que como vos no exigís, es verdad eso, me tengo que exigir. es verdad eso, a mí Y me esto pasa igual. de poner límites, creo que Sí, a mí me pasa lo mismo porque vengo de creo también que esto de poner límites, ahí, nos estamos cortando. Bueno, es la escucha, primera vez que grabamos juntas, está bien, nos superpongamos un poco. No, perdón, te corté, pero te decía que me sentía súper identificada porque a mí también me pasa que vengo de un papá muy exigente, hija única aparte, y yo también, lo veo con lo que decís también, es como que yo siempre quise ser como, bueno, no poner tanta exigencia ni en el colegio, ni tanta presión, ni nada, y lo que resultó fue en esto también, un capricorniano autoexigente al límite de pasarla muy mal todo el tiempo. ¿sí? Mm, Sí, sí, sí. Bueno, pasa que mi mamá muy autoritaria ahí, claro. marcando límites. Y bueno, es como que yo no los marco, nada. Los límites las exigencias, y, bueno, mis hijas salieron para el otro lado. Como que sienten que esta inseguridad, si yo no me autoexijo, ¿quién lo va a hacer? Claro. Y bueno, es la forma de buscar la seguridad, como también pasa con los límites, ¿no? En los adolescentes, en los chicos, es algo que se repite porque están necesitando, se sienten inseguros la mayoría de las veces. Entonces, como que constantemente buscan el límite para sentirse seguros. El límite no es malo. Muchas veces es como que tenemos, o yo por lo menos tenía visto esto de poner un límite es ser injusta, es ser la mala, es ser... Y no, un límite muchas veces no, la mayoría de las veces da seguridad al otro, da un hasta dónde puedo y también es un espacio para mí, Ujú. porque si no es como que uno te avasallan, te sentís eh, que te pasan por encima o esto de no poder decir no. ¿Por qué? Y no lleva siempre al conflicto. Un límite, digo, ¿no? No, O al sea, contrario a veces, pero creo que tiene que ver mucho también con la justamente yo lo seguridad veo propia. de primera persona, ¿no? Porque yo para mí era meter un límite, el decir un no, era, wow, es tema de pelea, es tema de discusión, es tema de que no nos vayamos a hablar por no sé cuánto tiempo. Y no, bajar esta expectativa y decir, no, a ver, para, porque es lo que estoy marcando. Necesito desde acá para acá es mi espacio y no solamente que en el espacio, ¿no? Pero te estoy diciendo que no, y punto. Ujú. Sí, y no, Por ahí no me hay parece que tanta... también le pasa mucho a las mamás que por ahí se pierden en su maternidad, ¿no? Y que de golpe ya no tenés un espacio propio, ya no sos solo una madre y un poco también lo que sé de trabajo, pero básicamente madre y te perdés tanto que también se te complica poner esa separación. Ni hablar de las que están ¿sí? separadas o como yo, que somos viudas, o sea, la que está sola con los hijos es como más, todavía más difícil ese rol, Es más, perderse. Ceci, que nosotras pasamos, o bueno, vuelvo a hablar en mi caso, no sé en el tuyo. Yo pasé de ser hija de, con todo lo que querían mis viejos que hiciera, y después esposa de, y después pasó a ser mamá de, Mm, y me pasó mucho de no poder descubrirme yo como mujer. ujú.
que en esto de los límites que hablaba, creo que metí todo junto. Este límite con mis viejos, este límite con la pareja, este límite con los hijos, y el límite sano para mí también, de descubrirme como mujer, de decir, eh, esto me gusta, esto no me gusta. Eh, Sigo siendo tu mamá, puedo ser tu amiga, pues yo tengo, bueno, mis hijas ya están grandes. Puedo hasta ser tu amiga, pero siempre hay un límite, hay un respeto a hasta dónde, como para que no desordenar tanto el Desordene. sistema. Si no es un caos, es un caos. Creo que esa es la base, lo que estás diciendo, y que es que es la base de todo proceso personal, de hacer trabajo personal, volver a encontrarte con vos misma. Yo siento que las mujeres, casi, no sé, el 80% de las que atiendo, lo más común es esto de decir, che, yo estoy perdida de mí. O sea, necesito volver a encontrarme o encontrarme por primera vez, porque hay muchas que, depende de la edad que tengan, Sí, nunca pudieron mirarse. Encontrarme por primera vez, enamorarme de mí misma, para que después la vida que tengo alrededor sea mía, no sea yo haciendo cosas siempre desde ese rol tan femenino que, bueno, tiene cientos de años, obviamente. yo lo empecé a descubrir cuando empecé a estudiar todo esto. Ujú. Hoy como mujer que no era el ser mamá, el ser esposa, el ser hija, el ser la que qué sé yo, iba a trabajar y yo, descubrirme yo como mujer y, y empezar a trabajar en esto, ¿no? Me encantó, yo lo uso un montón, lo uso un montón con mis consultantes para que se conozcan, sepan qué quieren, qué no quieren, y ponerse sus límites, y saber encontrarse, y saber qué les gusta, encontrarse como mujeres, descubrirse también, porque tampoco es fácil. Sí. Y hoy es como que me estoy redescubriendo de vuelta, Ujú. Y esto es con la parte, mudanza. esto que estás haciendo es parte. Se nos cortó. Estábamos hablando mucho de que nos estábamos encontrando nosotras mismas y que esto era parte del proceso también, el hablar, el expresarlo. ¡Bum! Entonces, Se nos cortó. Bueno, pero porque llevamos 40 minutos, hay tanto para hablar sobre los hijos que podríamos hacer otro. Me quedó afuera, por ejemplo, el tema de los no nacidos, ¿no? Que es tan importante también cuando miramos a bien, nuestros hijos, en las constelaciones sale todo el tiempo eso, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros hijos también, si nos vamos un poco más lejos, están manifestando algo que tiene que ver con un hijo que vino antes, con que no saben qué número de hijos son? Muchas veces, sí, cuando son constelaciones es siempre constante. poner el orden también está bueno. Sí, Ahí se conocen cosas. Y me resuena esto también de las mascotas, que también por ahí son hijos no nacidos, que las también están mascotas, representando. yo diría que son más hijos no nacidos que hijos, porque las veces que he decodificado la otra vez, vino una chica, tenía como 4 gatitos o 3 gatitos y todos se enfermaron de un cáncer y todos fueron muriendo porque era una enfermedad rarísima, no me acuerdo, pero se iban contagiando uno al otro, entonces ella iba perdiendo todos sus gatitos y era exacto el número de hijos no nacidos que tenía su mamá, o sea, era la mismo número de hijos que había perdido su mamá de no nacidos entre ella y sus hermanos. No creo que era su mamá, no su abuela, no me acuerdo bien, pero era el número, eran 4, exactamente 4. Sí, para mí las mascotas, eh, sobre todo cuando hay mucho dolor con la muerte de mascotas, tiene mucho que ver con los no nacidos, Sí, muchísimo. Ujú. con el Bueno, vínculo también. No sé si te pasa, ¿qué? pero a mí me pasa que el vínculo por ahí no es el mismo con un animal que con otro. También, porque tiene un número también de hijos. Sí, 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 tal cual. Y también, bueno, justamente hablando de esto, ¿no? Ya nos vamos por las ramas, pero esto que estábamos diciendo tuyo, ¿no? De, bueno, encontrarse a sí misma, animarme a hacer esto, por ejemplo, ¿no? A mostrarme, a hablar, más allá de la consulta, a transmitir lo que hacemos a diario. Eh, Nuestro negocio también es un hijo. Entonces, lo que le pasa a nuestro negocio también tiene que ver con historias de maternidad y está muy vinculado también. Es un número de hijos más. sí. También, todo. Al fin de cuentas, todo siempre termina en lo mismo. En las Somos una serie madres. de hijos, proyectos, negocios, Sí, también. mascotas. Sí.
Pero bueno, creo que no me quedó nada afuera. Lo único que me quedó es esto de que hablamos estábamos hablando antes del orden, bueno, que siempre en las constelaciones vamos a volver al orden, porque es lo primero siempre que aparece, ¿no? Y si lo que está detrás de Sí, cualquier síntoma también, de cualquier enfermedad o lo que sea que esté sucediendo, siempre aparece el orden familiar. Esto que dijiste vos, sí, cuando el adulto se corre, el hijo ocupa. Bueno, tiene que ver con los límites y con esto que estábamos hablando. Entonces, cuando muchas veces nos dicen, no, porque mi hijito es tan maduro, no, no es maduro, es un desorden amoroso eso. O sea, en realidad, muchas veces, y a mí también me pasa, a ver, como siempre soy muy de compartir lo que me pasa desde que soy viuda, y los roles ahí cambiaron de golpe, y muchas veces hay conductas que en realidad no están bien, se desordenaron, ¿no? Entonces el niño, esto lo escucho mucho, de, che, qué maduro que es mi hijo, y estamos hablando de un niño pequeño, y no, es un desorden, pongo el ejemplo propio porque digo, nos pasa todo el tiempo y nos va a pasar en la vida, en muchos momentos nos desordenamos, pero bueno, ahí es donde lo que duele trae la invitación de vuelta, a mirarse, a revisarse. a mirar el orden, las jerarquías, Ujú. este orden de pertenencias también, ¿no? Cuando dejamos gente que no la dejamos atrás o las excluimos, Va a volver, también nuestros hijos va a volver también como un van boom. a tener. Pero bueno, es siempre una invitación para estar mejor. De eso se trata, esto que hacemos. Así que si te Sí, resonó, si hay algo por mirar en algo que te estaba mostrando tu hija, tu hijo, bueno, la invitación es que lo lleves a consulta, que te mires a través de tu hija y que eso también no solo va a cambiar el poder entender lo que le pasa, y muchas veces, por suerte, también cambian esos síntomas, que no es solo lo que buscamos, ¿no? Como digo, todo alrededor se mueve, es lo que buscamos, que nuestros hijos todo estén bien, pero nosotros también. como siempre mirando con amor. Tal cual. Disfrutar amoroso. Maru, ¿tenés constelaciones ahora en febrero en Córdoba? El 20 de febrero tengo una constelación grupal Sí. y si no, bueno, las individuales con bio, con Ujú. las miradas del cuerpo siempre. Bueno, pero tenés esta presencial el 20, ¿en dónde? En Córdoba, en Lima 55, sí. ¿Tiene un nombre el Justo lugar? con ¿Cómo? ¿Tiene un nombre el lugar, el espacio? No. Ah, bueno, igual acá vamos a dejar los datos abajo Vamos para que te escriban a si quieres constelar en dejarlo vivo. así. Está muy bueno las constelaciones Toda una grupales. experiencia en Bueno, vivo. vamos organizando una allá por Carlos Paz también. Sí, hay que hacer en Carlos Paz también. Ya lo vamos a organizar. Mientras tanto, bueno, sí, invitarlos también a las individuales, ya sea constelar, decodificar. Bueno, las dos somos las dos cosas, entonces te llevas un poco siempre de las dos cosas, como que integramos mucho las dos miradas. eh, y bueno, entender que lo que nos está pasando a nosotros o a nuestros hijos no es, duele, pero no es una maldición, es información. Y mirarla transforma todo. Sí, muchas veces eso es. Solamente mirar y mirar con Ujú. amor. Ujú. Ya está. Bueno, Maru, te mando un abrazo. Un beso, Ceci. Un abrazo, gracias a todos los que escucharon.